Muy buenas noches para todas ustedes. Muchísimas gracias a todas pues, y bueno, a nosotras que nos acompañan en esta reunión por Vida Meet. Mi nombre es María Alejandra y mis colegas de investigación es María y María de los Ángeles Borges y Paula Cabrera. El objetivo de esta reunión es conocer sobre las enfermedades de transmisión sexual y sus implicaciones. Claramente, para hablar del tema, nos acompaña un experto en el tema, que es la doctora Jenny Benavides, de la Clínica Primavera de la ciudad de Villavicencio. Muy buenas noches, doctora, un placer por tenerla acá. Muchísimas gracias por aceptar su invitación. Para nosotras es muy importante conocer la opinión de una experta en el tema. Hola, buenas noches, espero que estén muy bien y pues vamos a hablar del tema. Pues entonces, para empezar, pues que quisiéramos saber qué son las enfermedades de transmisión sexual y pues como a veces se tiende como a confundir entre las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones de transmisión sexual. Entonces, como que también saber cuál es la diferencia entre esas dos. Bueno, es la diferencia entre las dos es más el término, ¿sí? Eh, Se relaciona enfermedad la palabra que tiene o sea, que tiene, es decir, que la persona que tiene la enfermedad tiene síntomas, ¿sí? Son las personas, algunas enfermedades de transmisión sexual no tienen síntomas dependiendo pues las etapas. Cuando hablamos de infección es aquella persona que llega pues con unos signos pero no tiene síntomas, es decir, que esa persona no siente en ese momento, solo se ve la presentación, que es lo que nosotros llamamos como signos, más no síntomas. Ok, y pues ya Bueno, nuestra compañera Paula tiene unos inconvenientes con el Internet. Entonces, nos mencionabas que estas enfermedades traen algunos síntomas. ¿Nos podrías mencionar algunos, por favor? Bueno, pues inicialmente tenemos que saber que existen unas enfermedades que son más prevalentes en la población. Por eso, en muchos casos se tienen como tamizajes sobre las enfermedades. Ejemplo, las embarazadas tienen sus controles prenatales. En esos controles prenatales siempre se busca pues un tipo de enfermedad que son los más prevalentes, como sífilis, VIH, hepatitis B. En la juventud se presenta mucho la clamidia, gonorrea, tricomoniasis. Entonces son enfermedades que uno siempre pues tiene que buscar dependiendo en la población. Algunos de los síntomas más comunes en las mujeres se ve mucho dolor al momento de hacer la diuresis o miccionar o hacer chichi, como lo llamen la gente, porque todo el mundo no usa los mismos términos. Eh, También se ve en algunas mujeres secreciones, algunas enfermedades tienen úlceras, ejemplo de la sífilis en su estadio inicial. Inicialmente se ve como una úlcera que es indolora en sus bordes, y cuando se destapa, o sea, cuando se le quita la capa inicial, es muy limpia esa úlcera. Dependiendo pues de la etapa de cada enfermedad, tiene su sintomatología. ¿Qué otra cosa nosotros podemos tener? Síntomas inflamatorios como fiebre, adenopatías, que las adenopatías son las bolitas que muchas veces nos sale a nivel, acá en el cuello, a nivel inguinal, que son lo que nosotros denominamos los ganglios, y estos se inflaman. Entonces, esos son unos de los síntomas pues más prevalentes. En los hombres, por lo general, es más fácil detectar las enfermedades porque pues ellos, sus órganos están más externos, ¿sí? Ejemplo, el hombre se le puede ver pues el edema a nivel del pene, de los testículos, la secreción es más fácil de evaluar porque debemos tener en cuenta que nosotras las mujeres de por sí tenemos un flujo que a veces es un flujo vaginal y que dependiendo la etapa en la que estemos en nuestro periodo o nuestros días hormonales, pues el flujo va a tener diferentes características, ¿sí?
ya sea en el momento de ovular, en la etapa antes de que nos llegue el periodo. Entonces, pues los síntomas sí son muy variables y para los hombres y las mujeres son muy diferentes. Hay que tener en cuenta que para nosotras las mujeres es mucho más difícil diagnosticar una enfermedad de transmisión sexual. ¿Listo? Bueno, disculpas por la situación. ¿Qué es cuando se sospecha de una ITS? Y pues, ya que tú dijiste que en las mujeres es como más difícil diagnosticar. ¿Cómo se puede llegar a ese diagnóstico en las mujeres? Por lo general, pues uno debe ser muy consciente si tiene una relación sexual sin protección y si su cuerpo muestra síntomas que nunca ha tenido y pues ha pasado por una etapa que estuve con alguien que yo no conozco su historial, no sé nada de esa persona. Entonces, pues algo raro, inmediatamente acudir donde un profesional, ¿para qué? Para que me inspeccione. Para nosotros es muy difícil revisarnos allá porque no hay manera de hacerlo, uno no se puede hacer una revisión general, entonces es muy difícil. Además de tener en cuenta que para nosotras la vida o la parte sexual para las mujeres es mucho más como mística porque son temas que poco se hablan en casa. Entonces, hablar con alguien sobre, oiga, tengo un flujo diferente, llegar a decirle a la mamá o al papá, pa, es que estuve, mamá, es que estuve con alguien, y imagínate que tengo un flujo de tal color y tal cosa, no. Lo mejor es siempre ir donde un profesional por evitar y ser muy conscientes que si yo tengo relaciones sexuales con alguien con el cual no tuve la protección adecuada, pues siempre buscar ayuda de alguien que en realidad sepa. ¿Qué pasa muchas veces? Porque estas infecciones se vuelven en algunas personas graves. Ejemplo, en las mujeres se puede transformar en una enfermedad pélvica inflamatoria, que es que esas bacterias o esos gérmenes asciendan hacia nuestros órganos como los ovarios y hayan, ¿qué? Y hayan problemas más grandes. Que nos quedamos calladas, que no buscamos la ayuda profesional, que vamos a la farmacia en donde nos indican, oye, tomarse un antibiótico que muchas veces el de la farmacia no sabe específicamente para qué es ese antibiótico, que no inspeccionan, que no revisan, porque una cosa es cómo yo me expreso y otra cosa es lo que realmente tengo, ¿sí? Yo puedo llegar y decirle al señor de la farmacia es que tengo un ardor y tengo un flujo raro, sí, pero no le especifiqué de qué color era el flujo, él no me revisó mi parte íntima, entonces siempre, siempre acudir a un profesional para que haga todo el proceso que se debe hacer y pues tener de la mejor forma el diagnóstico. Hay exámenes específicos para cada enfermedad. Ejemplo, el VIH solo se diagnostica por prueba de sangre. Eh, la hepatitis B también se diagnostica por prueba de sangre. Gonorrea, frotis vaginal. Entonces, cada enfermedad tiene como su examen específico y siempre buscar ayuda de alguien profesional. Eso es como cuando uno se manda a arreglar las uñas o el pelo y va donde alguien que no sepa, pues te va a quedar horrible, ¿sí? Igual pasa con las enfermedades de transmisión sexual. Si yo busco ayuda donde alguien que no sepa, donde la vecina que no tiene ni idea, que me dice hágase un baño con tales hojitas, entonces nada, todo va a empeorar y puede llegar a convertirse en algo catastrófico, no solo para uno, sino para las familias también. Tú mencionaste eso de que en las mujeres es como más difícil compartir sobre esos temas. Entonces, o sea, yo quisiera saber, como mujer, uno cómo se puede proteger y aparte como el hombre se puede también proteger, porque digamos que en el momento de una relación sexual, pues lo que más se usa, digamos que es el condón, pero hay situaciones en que pues los hombres dicen como que no, o sea, no quiero. Entonces hay uno como mujer que puede hacer o aparte como protegerse. Bueno, la única protección como tal que está evaluada y que ha sido estudiado y que no le han sacado
Otro, como otro método de planificación para protección es el condón. Eh, pues tristemente estamos en un mundo muy machista. Ya salieron los condones para mujeres, o sea que los usamos nosotras, son como un anillo, ese anillo se desenvuelve y queda hagan de cuenta como les digo, como un túnel más o menos, que sella toda la parte pues vaginal y todo, y es como una bolsa, se mete, se abre dentro de la vagina y pues eso no permite pues el intercambio de fluidos y el intercambio de gérmenes, bacterias, todo lo que se presenta allí. Pero pues tristemente en nuestra industria acá en Colombia todavía no se ha enfatizado mucho en los condones para mujeres, sino solo en los condones para los hombres. Y es lo que tenemos más accesible. Como es lo que tenemos más accesible, pues es lo más económico eh, y más, y más fácil de conseguir, ¿sí? No existe otra manera de protegerse. Los otros métodos de planificación son métodos que se utilizan para evitar un embarazo no deseado, pero el resto no existe otro método para la protección. ¿Listo? Vale, tú anteriormente nos mencionabas que las relaciones sexuales son una gran problemática y un gran problema para el contagio de enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué otros medios de contagio hay y qué mitos se tienen sobre el contagio de estas ETS? Bueno, eh, ¿qué te digo? Bueno, pues inicialmente los mitos son muchos. Uno a veces escucha pues mitos de que yo no puedo compartir el mismo jabón con aquella persona, o ejemplo, las personas que son diagnosticadas con VIH son personas que tristemente la sociedad los excluye, porque tenemos ese paradigma de que como es una enfermedad que se transmite por tener sexo, por compartir con otra persona, tenemos como en la mentalidad decir que son enfermedades que uno se busca, juzgamos muy mal, nunca preguntamos eh, el hecho de cómo fue esa transmisión sexual, cómo se dio. En una oportunidad conocí una niña de 14 años con la que, bueno, la mamá tenía a su novio, ¿sí? El padrastro de la niña abusaba de él, una niña de 14 años que llegó al hospital, la llevó la tía, la mamá sabía que el padrastro la abusaba, nunca hizo nada, la niña salió positiva para VIH, entonces muchas veces ya cuando esa niña vaya a tener 18 años, lo que van a decir la mayoría de las personas es que ella se lo buscó, ella era consciente, entonces siempre tenemos como ese prejuicio de primero cómo se infectó esa persona, eso es como, mejor dicho, siempre se lo buscan. Entonces siempre debemos ser muy asertivos como en la forma de decir, ven, cómo pasó las cosas. Y muchas de las transmisiones sexuales te puedo garantizar que es porque nosotros las mujeres somos muy confiadas, porque están las esposas que esperan en su casa al esposo, este va, se mete con cualquiera y pues llegan a la casa. Si uno ya como pareja tiene una relación estable, yo creo que ya el uso del condón y eso pues pasa a un segundo plano, porque uno piensa que esa persona se va a cuidar adecuadamente y me va a cuidar a mí. Otro mito muy, muy importante que hay es que eh, si no hay eyaculación, el hombre si no se eyacula por dentro, pues no va a pasar nada, es mentira. En el momento de la relación sexual, siempre el hombre va a tener un poco de salida de semen, siempre, siempre. Eso es mentira de que si el hombre eyacula por fuera no va a pasar nada, totalmente incierto. Es un mito que va mucho de la mano entre el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ese es otro mito. ¿Qué más hay así? Que compartir comida con alguien, eh, utilizarlos como la cuchara, el tenedor y eso, es otro mito, pero pues tampoco es tan incierto, ¿sí? Ejemplo, lo que es la hepatitis B se transmite por la saliva, entonces
se debe tener mucho cuidado con eso. Yo no puedo ir a compartir comida con alguien a quien no sé cómo se cepilla los dientes, si no tiene alguna herida, alguna llaga dentro de su boca, entonces es súper importante. Y pues en la sangre, siempre que vamos a alguien con una herida de eso, buscar protegernos. Por eso nosotros acá en los hospitales, las clínicas, siempre que se va a tocar un paciente, lo ideal es ponerse guantes no por el paciente, sino para la protección de uno. Porque uno dice, ejemplo, estaba haciendo hoy el almuerzo, ¿sí? Me corté, me encontré a alguien en la calle, esa persona sangró, pero pues realmente yo no conozco el historial médico, yo no sé qué exámenes tiene. Además, es muy, son muy pocas las personas que se hacen exámenes para saber si tienen una enfermedad de transmisión sexual. Yo creo que de aquí de las cuatro, ninguna hemos ido a un control y que nos digan, oiga, ya se tomó la prueba de VIH. No, por lo general las mujeres se toman la prueba de VIH cuando están embarazadas. Y los hombres cuando entran a hospitalización o cuando se las envían en los grupos estos de juventud que hacen las EPS, que hacen como, empiezan a hacer como campaña para evitar, pero el resto es muy poquita la gente que se tome un examen para ver cómo está. Entonces, esos son los mitos y las formas de transmisión. Saliva, sangre, contacto sexual entre fluidos y vertical, que la forma vertical es cuando las mamás les pasan por medio del parto a los bebés las enfermedades. Sí, todo lo que nos has dicho es muy importante. Digamos que, perdón, tengo un perrito que ladra. Bueno, todo lo que nos has dicho es muy importante. De hecho, si nos ponemos a pensar en el contacto sexual o en el coito, existen o hay como muchas bacterias, hay muchos como que organismos, microorganismos, entonces eso hace que de alguna u otra forma se pueda llegar a contagios, se pueda llegar a infecciones y pues todo esto de los mitos es muy importante saberlo, ya que de alguna u otra forma como que vivimos de un voz a voz y pues se pierde mucho la información. Para finalizar, ¿cuáles son los tratamientos para estas ITS y qué consecuencias, aparte de las físicas, crees que estas dejen? Bueno, los tratamientos, cada ITS tiene como su manejo antibiótico específico. Eh, cada enfermedad de transmisión sexual tiene su manejo antibiótico y su manejo antiviral específico. Decirles nombres pues sería extendernos. Yo creo que pues en este momento no necesitamos como los nombres. Lo más importante es que se graben en la cabeza que siempre que tengan una alteración en su zona vaginal, los niños en sus genitales, acudan donde alguien que sepa, por más penoso, por más, ¿cómo le digo? Por más inquietante que sean las cosas, siempre ir a donde alguien que nos brinde ayuda y nos brinde la información adecuada. No hacer lo que hacemos muchas veces, que es, ahorita que tenemos la facilidad de buscar en Google, decir si tengo ardor, si tengo el flujo de tal color, que puedo tener, no. Siempre vayan donde alguien porque uno es muy trágico. Uno siempre se va a los extremos, ¿sí? Entonces siempre buscar ayuda. Esa persona profesional les va a dar el tratamiento adecuado para la enfermedad y pues les va a ayudar de la forma más adecuada. Respecto a la última pregunta que me habías hecho, eh, ¿qué te iba a decir? Las consecuencias no son solo físicas, las consecuencias son emocionales, psicológicas. Hoy en día creo que todavía sigue habiendo mucho estigma social sobre el tema. Hoy en día es muy difícil seguir tocando esos temas. Yo creo que en más del 80% de los hogares, ningún papá ni ninguna mamá se atreven a hablar a los hijos sobre los temas, sobre las consecuencias. Eh, creo que
la parte emocional de estas personas se ve muy afectada. No he conocido a la primera persona que diga, oiga, tengo VIH y me siento orgullosa de tenerlo. No, nada. Es un tema muy difícil tanto para ellos como para las familias. Cuando las personas recaen por algún tipo de estas enfermedades, siempre se vuelve como un estigma social. Si tú vas a, ejemplo, alguien que fallezca por una enfermedad de transmisión sexual, que tú vayas y empieza la familia, no, de que murió, no, parece que tenía SIDA, tenía VIH, pero porque ese muchacho estaba muy flaquito, era muy jovencito, o sea, todavía hay como ese prejuicio social y créeme que es muy difícil para las familias cuando se llega pues a una etapa avanzada de la enfermedad, entonces las consecuencias no son como físicas, sino emocionales. Importante, yo creo que también que si vamos a ser papás o vamos a ser mamás, no darnos pena hablar con nuestros hijos acerca de ese tema. Siempre tenerles presente que se deben cuidar, que deben conocer el historial de su pareja. Lo ideal es que si yo tengo un novio, le digo, oiga, si yo voy a estar con usted sin protección sexual, por lo menos muéstrame los exámenes donde usted me garantiza que no tiene nada, ¿sí? Eso sería lo ideal en un mundo donde todo fuera perfecto, pero pues tristemente en nuestra casa, ejemplo, lo digo por mí, en mi casa, sí hablaba con mi mamá respecto a, pues, a los temas, pero nunca se tocaban a fondo. Yo creo que ninguna mamá, ningún papá le dijo, oiga, cuando usted vaya a estar con alguien sin protección, dígale que le deje ver los exámenes de VIH, hepatitis, sífilis, nada. Una vez tuve un novio cuando tenía como 20 años y pues de curiosidad yo le dije al tipo, oye, si no vamos a estar con protección, pues déjame ver la carpeta de exámenes. Eso fue una ofensa para él, eso mejor dicho yo lo había tratado de lo peor, entonces sacarnos de la cabeza ese estigma social. Uno no tiene nada de malo pedir por cuidarse uno. O sea, uno está en este mundo para cuidarse, quererse, valorarse. Y si yo me quiero, pues yo me cuido, ¿sí? Siempre tenerlo en cuenta. Sí, es muy importante el hecho de llevar como que una responsabilidad en una vida sexual, ¿sí? Entonces, si tú llevas una vida sexual responsable, pues obviamente todas estas consecuencias pues se pueden evitar, ¿no? Tanto embarazos como enfermedades de transmisión sexual, que es el caso. Muchísimas gracias, doctora Jenny, por brindarnos este espacio informativo y pues nada, espero que tenga una buena noche y muchísimas gracias por esta Bueno, chao, que conversación. estén muy bien. Bueno.